Hoy vamos a hablar de otro tema que son las neoplasias, ¿no? Es el término elegante, científico, médico, para referirnos de forma colectiva a los distintos tumores. Realmente la palabra cáncer, el problema de la palabra cáncer es que cáncer involucra que es algo inherente y biológicamente maligno. Y vamos a ver nosotros que no todos los tumores son malignos, ¿ok? Hay tumores que tienen distintos tipos de comportamiento biológico y entonces decirle cáncer a todo, pues eso es incorrecto. La otra cosa que usted tiene que tener claro es que cáncer no es uno solo. No es decir, no, que fulano tiene cáncer. No, porque, y otra cosa importante, cáncer no es sentencia de muerte. Así como hablamos la clase pasada, que HIV tampoco es sentencia de muerte. O sea, con el tiempo y con los avances, el paciente con HIV y con tratamiento oportuno puede vivir también como tú y como yo. Eso sí, cuando es oportuno el tratamiento y la detección, que para eso existen cualquier cantidad de campañas, etcétera, que usted conoce tan bien como yo, ¿no? Eso no hay que ser médico para entender cómo funciona este asunto. Un fenómeno similar ocurre con los tumores en general. Vamos a llamarle en este punto las neoplasias. ¿Okay? Cuando usted estudia histología, usted estudió qué si los epitelios, qué si el tejido nervioso, qué si el hueso, qué si el tejido conectivo, qué si la sangre, bla, 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 bla. Cada una de esas células tiene teóricamente el potencial de transformarse hacia algo diferente. ¿Okay? Por eso se llama la palabra neoplasia. Neo de nuevo, plasia, crecimiento. Entonces, cada una de esas células puede tener su distinto tipo histológico neoplásico en determinado momento. Y cada uno de esos subtipos histológicos tiene su respectivo comportamiento, su respectivo pronóstico y su respectivo tratamiento. Entonces, no podemos hablar del cáncer como si fuera una sola entidad. Eso es un error. Eso, como decía el paciente mañana, no, el paciente tiene una infección. Diagnóstico, infección. ¿Infección de dónde? De la piel, de los pulmones, de los riñones, de la vía urinaria, tracto gastrointestinal. ¿Infección por quién? ¿Qué agente la está causando? Una bacteria, un virus, un parásito, un hongo. Y si es una bacteria, ¿cuál? Si es un hongo, ¿cuál? Porque así mismito, cuando tú aíslas el bicho ese, así mismito se le da el tratamiento. ¿Okay? No es lo mismo una neumonía por tuberculosis que una neumonía, por ejemplo, por un neumococo. No es lo mismo. El tratamiento no es el mismo. ¿Okay? El pronóstico, dependiendo del tratamiento, también puede variar. Entonces, siempre uso ese ejemplo para esta clase. Así como cuando tú hablas de infecciones, son muy heterogéneas, las neoplasias también. No hay que, el paciente diagnóstico, él tiene cáncer. ¿De dónde? Porque no le podemos decir cáncer de la piel que cáncer del estómago o cáncer del cerebro o cáncer del cuello uterino. No es lo mismo, ¿ok? Entonces es importante que usted, ese concepto que siempre te enseña que cáncer es una sola entidad, que mínimo cáncer es sentencia de muerte, para diagnóstico de cáncer, mejor vayan buscando una lápida y pongan al paciente las iniciales. Eso no es así ya. O sea, la bibliografía, la literatura, los recursos sobre el cáncer hoy en día son una cuestión que puede llegar fácil al techo aquí donde yo estoy y darle 3 vueltas a la manzana. Hay tanta literatura, tantos avances, que la verdad es que decir que el cáncer es sentencia de muerte hasta ofende un poquito, chao, ofende un poquito el planteamiento, ¿no? Eso es negar la ciencia. Similar a decir que la vacuna no sirve. O sea, eso molesta. Bien. Lo cierto es que con el tiempo el cáncer ha agarrado un auge importante. Estamos en el 2021. De hecho, estamos más cerca del 2022. Hace 100 años, o sea, en el 1920, 21, la gente se moría de enfermedades infecciosas. ¿Por qué? Porque no existían los antibióticos. Entonces, a ti te da una neumonía por neumococo. Estás listo, papá. Te da una pielonefritis. Tácata. Estás listo. Una tuberculosis. Todo triplemente listo. Hoy en día no. 100 años después, tenemos un arsenal de antibióticos, de terapias, de soporte, que es muy raro que hoy en día alguien se muera
por un agente infeccioso, siendo obviamente la excepción moderna a esa regla el tema del COVID. Pero de aquí a un año, ¿okay? Estamos en agosto del 2021, el COVID tuvo su auge en marzo del 2020, ¿okay? Hace un poquito más de un año, en marzo de 2020, decía paciente COVID, búscale la lápida, se murió, ¿ok? Se va a morir. Pero ya ahorita con los avances, si a usted le da COVID, no, a usted no, pues a alguien le da COVID, no es que se va a morir hoy, ¿no? Conocemos mucho más de la enfermedad, conocemos cómo tratarla y conocemos cómo es el pronóstico. O sea, no me digas que nadie sabe nada de COVID porque también me voy a ofender, ¿ok? Jamás lo que tú quieras, pero nunca me discutas la ciencia médica basada en evidencia. Todo lo que tú quieras puedes discutírmelo, puedes decirme que mi camisa es fea, que mi apartamento es feo, que mis casas son feas. Está bien. Yo te decía por qué no. Y vamos a discutir ahí y vamos a estar de acuerdo en que no estamos de acuerdo y ya. Pero no me vengan a discutir cosas que son basadas en la evidencia. Eso sí no lo tolero. Bien. Sin discusión, lo que nos mata hoy en día como primera causa es todo lo relacionado a la enfermedad cardiovascular. Todo lo que es cardiopatías, todo lo que es hipertensión, todo lo que tiene que ver con derrames, muerte cerebral, stroke, iba a decir, SB. Todas esas son enfermedades que se agrupan dentro del grupo de las cardiovasculares. Obesidad, diabetes, todas están muy relacionadas y son enfermedades que están asociadas a nuestros estilos de vida. Estilos sedentarios, con dietas discutibles, con malos hábitos como fumar, que fumar, por ejemplo, no es tanto, tomar en exceso, comer grasas en exceso. Realmente eso es lo que nos mata hoy en día. Tristemente, ¿no? ¿Cómo dejamos de hacerlo? No sé. Está muy duro. ¿Ok? Porque son estilos de vida que se acomodan a nuestras necesidades. Entonces, si tú me dices a mí que mi trabajo es 8 horas estar sentado diariamente y gracias a ese trabajo es que yo puedo mantener una vida, no lo puedo dejar. O sea, yo no es que voy a agarrar ahorita y voy a meterme a la selva a cazar lo que como. No, no somos salvajes, ¿no? Entonces, si tú buscas las estadísticas, esta que está medio viejilla del 2017, pero hoy en día sigue siendo la cardiovascular, la enfermedad cardiovascular, la primera causa de muerte a nivel mundial. Pero es como ha subido los neoplasias, ¿ok? Son la segunda causa de muerte, ¿ok? Son la segunda causa de muerte. Bien, esta línea aquí cuando yo estaba agarrando la clase, iba a quitar, pero bueno, dije no, no la voy a quitar, voy a discutirla más que quitarla. Porque dice el libro aquí, no existe cura para el cáncer. Yo lo corregiría y pusiera, no existe cura para todos los cánceres. Porque si hay cánceres que sí tienen cura, ¿no? El mejor ejemplo es la leucemia mieloide crónica y ciertos linfomas de Hodgkin. El paciente se cura, ¿ok? Vive como cualquier persona normal. Pero la gran mayoría de los cánceres no tienen cura porque son enfermedades muy heterogéneas, con comportamientos biológicos muy difíciles de predecir. Tiene dos pacientes igualitos. Los dos tienen cáncer de colon. ¿Por qué este se murió primero? ¿Y por qué este vivió? Porque cada tumor tiene su comportamiento biológico inherente. Son bien heterogéneos. Por eso es que una cura para el cáncer es difícil, porque se comportan de muchas maneras, ¿no? Por ejemplo, como dice aquí, ¿no? Tienes un linfoma de Hodgkin que el paciente con diagnóstico a tiempo, tratamiento a tiempo, tipo se salva y eso da felicidad porque eso te habla a ti que venciste al cáncer. No lo venciste tú, lo venció la ciencia médica. Eso es lo bueno, ¿ok? Sin embargo, tienes otros como los adenocarcinomas de páncreas, que esos sí son casi que sentencia de muerte, porque el problema es que el páncreas, por su ubicación anatómica, es muy difícil llegar a él y tamizarlo en estadios iniciales. Por lo general, cuando tú le diagnosticas, ya le está regado, ¿ok? Porque no, ¿cómo llegas al páncreas para detectarlo? O sea, no, el páncreas está muy metido dentro de la cavidad abdominal. Lo cierto es que para entender las neoplasias en general, ha habido un boom, un gran avance de esto, gracias a la base molecular de estas enfermedades.
Eso, eso ha ayudado a que retomemos la batalla contra esta entidad. Desde un punto de vista general, las neoplasias y los cánceres comparten muchas anomalías genéticas. Entonces, el cáncer es una enfermedad que se origina a nivel genético y a nivel epigenético. Recordemos que estos son conceptos que nosotros estudiamos en las primeras clases, ¿no? Cuando hablamos que no solamente es el DNA, sino que son también, hay proteínas que trabajan en torno al DNA y hacen que ese DNA funcione, se active, se desactive. Por ejemplo, tu carro, tienes un carro, si es que tienes, el carro no es solamente el motor, el carro también son las llantas, las ventanas, las puertas, etcétera. Puedes tener un carro del año con un motor 0 kilómetros del año, el que más te guste, pero el carro se le pincha una llanta y ya no sirve, ya no sirve no puede rodar. Lo mismo ocurre con el cáncer. Tú puedes tener un ADN íntegro, pero si los factores epigenéticos están alterados, pues todo se altera. Es una forma de verlo. ¿Qué ocurre? Cuando la célula adquiere estas mutaciones, es una célula que se hace más apta para sobrevivir y entonces gana terreno por encima de las células sanas o no neoplásicas. Entonces, factores como estos le ayudan al cáncer a sobrevivir y a seguir expandiéndose con el tiempo. El estudio molecular del cáncer ha hecho que podamos determinar ciertas variables con respecto al cáncer, ¿ok? Hemos entendido cómo funciona a grandes rasgos parte del comportamiento del cáncer y eso se agrupa en ciertos elementos que veremos la otra clase que se llaman los Cancer Hallmarks o en español sería los estándares de oro del cáncer. O sea, son como si fueran los mandamientos del cáncer, que eso lo veremos la otra clase. Mira, esta ha sido un poquito más actualizada, la tablita esta de causa de muerte, en enero del 2021. Vamos a ver en qué país era. CDC, o sea que esto es para los gringos, ¿no? CDC está en Atlanta. Se ve que para el 2021 el COVID se llevó todo, ¿no? Se llenó el top, pero o sea, early 2021, o sea, temprano, ¿no? Pero ves como citan de primera las enfermedades cardiovasculares, mientras que el cáncer, pues, por ser desbancado, quedó de tercero. Pero por acá es que el cáncer sí está arriba metido. Y ves que las infecciosas, fuera del COVID, están abajo, ¿ok? Recuerda, la gente hoy en día no se debe morir de una causa infecciosa. No se debe. No es que es imposible, pero no se debe. Bien. Bueno, el café. Satisfacción. Como les dije, ¿no? Así como cuando hablamos de las bacterias, no que la Escherichia coli, no que la Pseudomonas aeruginosa, no que el hongo, el Candida albicans, no que el COVID SARS-CoV-2, no que el H1N1, todos esos bichos tienen sus nombres científicos, difíciles de aprenderse porque son muchos. En el cáncer ocurre lo mismo. Así como tú estás en histología y aprendías epitelio escamoso, estratificado, no queratinizante. Epitelio cilíndrico simple con células caliciformes y microvellosidades. Bueno, así como la histología es amplia, el cáncer también es amplio, ¿ok? Y entonces es tan amplio que se han tenido que diseñar formas para denominar a los distintos cánceres, ponerles un nombre. Y eso se agrupa dentro de lo que nosotros conoceremos como la nomenclatura del cáncer. Antes de hablar de la nomenclatura per se, vamos a ver un poquito de los términos, qué significan, ¿no? Neoplasia, o sea, neo de nuevo, plasia de crecimiento, ¿okay? Un crecimiento nuevo. No necesariamente maligno, porque hay neoplasias benignas y hay neoplasias malignas. Lo que sí es cierto es que esta célula neoplásica ha adquirido características que permiten que ella se divida, ¿ok? Prolifere activamente. Recordemos nosotros cuando hablábamos de las clases en el principio, para que una célula prolifere
necesita un estímulo. Por ejemplo, si yo me corto la mano, la piel, mis células remanentes van a proliferar para poder tapar ese defecto. O sea, el estímulo fue la lesión a mis tejidos. Pero en el cáncer, las células neoplásicas no necesitan estos estímulos. Ellas crecen porque sí. O sea, ellas se mandan solas. Y otra cosa es que ellas cumplen estas funciones independientemente del ambiente. O sea, ellas no les importa el ambiente, ellas se mandan solas. Es como si yo te mando a ti, el día de mañana hacemos un taller de las características neoplásicas y tú te pones a hablar a mí del sistema inmune. Te decir, no, 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 párame eso ahí, yo no te mandé a hacer eso. Está mal. Tú no te mandas solo, tú tienes que hacer dentro de los lineamientos que yo te digo. ¿Okay? No es que yo los mando, pero yo soy el que los orienta. Entonces, tú no puedes explicar por delante que estás inventando, porque decir, no, eso está mal, no, no, cálmate. Entonces, el cáncer son células que hacen lo que le da la gana, cuando le da la gana, y sí les da la gana. Como estas células neoplásicas crecen y proliferan, también necesitan su aporte sanguíneo y nutricional. ¿Okay? Eso es un elemento que forma parte de los hallmarks del cáncer. Recuerda que las células neoplásicas, perdón, son células, ¿okay? No las puedes ver a menos que tengas un microscopio. Pero con el tiempo pueden crecer tanto, proliferar tanto, que entonces forman masas que sí son visibles del punto de vista macroscópico. Cuando eso ocurre, entonces es que nosotros podemos decir que se formó un tumor. ¿Okay? Un tumor es una masa secundaria a una neoplasia. En el mismo sentido, un tumor puede ser benigno o puede ser maligno. Esta tablita de aquí es para que tú conozcas los tipos de cánceres más comunes. Claro, estos son en los gringos, ¿no? Obviamente en mujeres el cáncer de mama es el primer lugar. En Panamá también aplica lo mismo. Y en hombres el tipo de cáncer más común es de próstata. En Panamá eso también es cierto. Me interesa que sepa cuáles son los más comunes, porque de ahí para abajo las cosas sí puede variar un poquito, porque obviamente compartimos características demográficas que son distintas. Entonces, tenemos una neoplasia, como les dije. Tenemos una neoplasia que es importante determinar si es benigna o es maligna. ¿Qué las diferencia? Su comportamiento clínico que subyace a distintas características biológicas. Entonces, un tumor benigno se parece mucho a su célula de origen. ¿Okay? Los tumores benignos crecen, pero crecen dentro de su órgano de origen. El mejor ejemplo son, ok, participen ustedes también, porque yo también me canso de hablar tanto. Mentira, no me canso, pero ¿han escuchado los fibromas? ¿Saben qué son? Creo que sí, profe, pero no recuerdo exactamente qué es. O sea, recuerdo haber escuchado Oye, antes. sí, pero ¿en qué contexto? Por lo menos ¿en qué sitio se encuentran? Bueno, los fibromas, o corrijo, los mal llamados fibromas, son tumores benignos que surgen del músculo liso del útero. ¿Okay? Ahorita vamos a ver por qué no se llaman así. Está mal dicho. Está mal dicho. Jamás vuelvan a decir eso. Tercera vez. Está mal dicho. Pero un fibroma no es cáncer. Porque el fibroma, ese tumor del músculo liso, por mucho que crezca, crece dentro del útero. Él no se extiende a otras áreas. ¿Okay? Él no hace metástasis. La paciente no se va a morir porque tiene un mal llamado fibroma en el útero. Entonces, es un tumor que sí puede crecer mucho, eso es cierto, uno puede crecer como el tamaño de un jamón de Navidad o una sandía, pero al crecer tanto, lo que hacen es comprimir, por tema de fuerza mecánica, estructuras vecinas. Y eso es lo que le puede provocar al paciente, en este caso a la paciente, los síntomas, ¿no? ¿Qué pasa? Como esto crece dentro del útero, a la paciente le operan el útero, se lo sacan y ya. Santo remedio. Se curó. Entonces es un tumor de excelente pronóstico. O sea, la resección quirúrgica
es curativa. La contraparte de este tumor benigno es el tumor maligno. El tumor maligno agarra y crece y se mete a otras estructuras. Por ejemplo, si surge del útero, agarra y ¡pum!, rompe la serosa y se mete a las estructuras vecinas. Estructuras vecinas como vejiga, como el colon, y entonces ves que ya no hace falta nada más operar el útero. O sea, si tú lo quieres operar, si la decisión es operarlo, hay que hacer una resección mucho más amplia, ¿ok? Si invade vejiga, probablemente tengas que sacar útero con vejiga. O sea, ya eso es un comportamiento biológico muchísimo más agresivo. Y lo otro que puede hacer él es regarse a otros sitios. O sea, las celulitas se meten a los vasos, ya sea linfáticos o sanguíneos, dependiendo de cuál sea, y se siembra en otros sitios. Eso es la famosa metástasis. Crece tumor en un sitio que no debería tener tumor. Entonces, como es un tumor tan agresivo, que se riega, se disemina, entonces tiene mal pronóstico. Entonces estos tumores son duros de operar porque ellos se pegan obstinadamente a las estructuras que están atacando. Entonces, debido a este que se llaman cáncer, ¿ok? Yo no creo que no lo leí. Es como cuando tú vas a la playa y ves un cangrejo en unas piedras. O sea, los cangrejos cuando tú los molestas, ellos se defienden, son obstinados, agarras las patitas esas y se adhieren firmemente a las rocas. O sea, los tipos no se dejan. O sea, al ser animales obstinados, ¿ok? Por eso se llama cáncer a este tipo de enfermedad, porque el cáncer cuando crece se adhiere de forma obstinada al órgano que está afectando, ¿ok? Por eso se llama cáncer a este tipo de cosas, porque se pegan así con mucha obstinación. Bien, vamos entonces a comenzar a hablar sobre los tumores benignos. El tumor benigno, en base a su nomenclatura, se le denomina en base a su célula de origen y se le agrega la palabra oma o el sufijo oma al final. Por ejemplo, cartílago. Cartílago dice condro. Un tumor benigno del cartílago es un condroma. ¿Okay? Hueso, si dice osteo. Entonces, un tumor benigno del hueso dice osteoma. Grasa, se llama lipo, ¿no? La grasa se llama lipo. Entonces, un tumor benigno de la grasa es un lipoma. Músculo liso. Es leyo de liso, mío de músculo, más oma. Leiomioma. Es un tumor benigno. Entonces, leiomioma es el nombre correcto de los mal llamados fibromas, porque los leiomiomas, estos tumores, surgen del miometrio. El miometrio es músculo liso. O sea, cuando tú ves el microscopio de tumores, son bolas de músculo liso. ¿Okay? Entonces, por eso se llaman leiomiomas. ¿Okay? El tejido fibroso es distinto. ¿Okay? Fibromas surgen en otros sitios. Son tumores de otro tipo de comportamiento. Entonces, nunca le van a decir fibromas a estos tumores tan comunes que surgen en el miometrio. ¿Okay? Se llaman leiomiomas. Esto es con respecto a la clasificación en base a las células de origen mesenquimal. ¿Okay? La otra que me faltó ahí es músculo esquelético. Es rhabdo de estriado, mío de músculo, ¿no? Oma de tumor benigno sería rhabdomioma, en este caso. Con los epitelios, la nomenclatura de los tumores benignos es un poco más variable. Quizá lo correcto sería decirles epiteliomas, pero eso es un término que desvía. Es un término que no es 100% correcto. Entonces no lo usen. ¿Okay? Entonces, cuando hay tumores benignos de origen glandular, o sea que las glándulas son epitelios, a eso se le llama adenoma. Como por ejemplo lo que tenemos aquí. Este es un corte histológico de un colon. ¿Okay? Ves aquí las glándulas, la capa muscular, aquí la submucosa, y ves que aquí hay un sobrecrecimiento glandular. ¿Ok? Es benigno porque no se mete más abajo, está confinado a su compartimiento. Entonces, eso es un tumor benigno glandular. Eso es un adenoma. Surge de origen glandular. El epitelio escamoso también puede sufrir crecimientos benignos de epitelio escamoso. ¿Okay? Por lo general, a eso se le llaman papilomas. ¿Okay? Son benignos. ¿Okay? Eso lo vamos a estar viendo a lo largo de las clases. Bien. La contraparte de esto son los tumores malignos. Cuando hablamos de tejidos que son de origen mesenquimal,
Cuando es maligno, se le agrega el sufijo sarcoma. Entonces, cuando es cartílagos malignos, ahora es condrosarcoma. Cuando es músculo liso maligno, ahora es leiomiosarcoma. Cuando es tejido fibroso maligno, ahora es fibrosarcoma. Cuando es grasa maligna, ¿okay? O tejido adiposo maligno, ahora es liposarcoma. Hueso, osteosarcoma. ¿Okay? El sufijo sarcoma te indica, por definición, que eso es un tumor maligno. Cuando hablamos de la sangre o los tumores que se originan en el sistema hematolinfoide, por definición, son tumores que son malignos y son tumores que están diseminados en todo el cuerpo. Por lo tanto, son tumores que está mal aplicado el término de metástasis. O sea, los tumores hematolinfoides no hacen metástasis porque ya por definición ellos están regados por todo el cuerpo. Aquí encontramos las famosas leucemias y los linfomas. De ella hablaremos un poquito más cuando vemos la clase del sistema hematolinfoide. Bien. Con respecto a los tumores malignos, como esto que tenemos a la derecha, son glándulas evidentemente anormales. ¿Sí? ¿Ves que son glándulas que su morfología es irregular? ¿Ves que se están metiendo? Todas son distintas, los bordes son angulados, irregulares. O sea, no hay dos glándulas ahí que se parezcan. O sea, son glándulas evidentemente malignas. ¿Ok? Entonces, cuando es un tumor epitelial maligno, el sufijo que aplica es carcinoma. Como esto de origen glandular, la palabra es adenocarcinoma. ¿Ok? Adenocarcinoma. Antes era adenoma, ahora es adenocarcinoma. Cuando son tumores malignos, que serían las células escamosas, se pueden llamar carcinomas escamosos o también se le puede denominar carcinoma de células escamosas. ¿Okay? Pero siempre que tú escuches la palabra carcinoma, eso es maligno epitelial. Carcinoma es maligno epitelial. Hay otras nomenclaturas que obviamente yo no les anexé aquí, pero obviamente cuando tú las leas, sabrás de dónde viene y las puedes buscar y puedes entenderlo, ¿no? Por ejemplo, si yo te digo a ti, por ejemplo, qué sé yo, un sarcoma de Ewing, ¿qué es eso? No sabes qué es, lo buscas, pero sabes que es maligno, porque tiene la palabra sarcoma por delante. Si yo te digo a ti un carcinoma pobremente diferenciado, ¿qué es eso? Bueno, lo buscas, pero por lo menos sabes que es un carcinoma, sabes que es un tumor maligno epitelial. Ya después te buscas lo otro. Me explico, ya sabes más o menos cómo interpretar lo que sea que que estás leyendo. Por ejemplo, el día de mañana que tengo un paciente que tiene antecedente de adenocarcinoma de colon, ya tú sabes de qué te están hablando, ¿no? Pero eso es importante comprender la nomenclatura. No se van a aprender hoy, se van a aprender sobre el curso de su carrera. O sea, lo importante de este curso quizás no es que ustedes sean patólogos, sino que ustedes aprendan a hablar, aprendan a interpretar la jerga médica. ¿Okay? Quizás eso se aprende bastante en este curso. Bien. Hemos hablado un poquito entonces de los tumores benignos y malignos, ¿no? Por ejemplo, aquí a la derecha superior tienes una grasa que es benigna, ¿ok? Un tumor que las células adiposas son virtualmente idénticas a el tejido adiposo normal. Es un tumor que se parece mucho a su célula de origen. Por lo tanto, es un tumor que es bien diferenciado, ¿ok? Entonces, esto, si forman masitas, si forma un tumor, esto es un lipoma, ¿ok? Es un lipoma bien diferenciado. Un tumor de bajo grado, de buen comportamiento biológico, y que si lo operas, ya se resolvió. En la esquina inferior derecha, tiene la contraparte de él. Ves el tejido adiposo, cómo se ha puesto todo feo. ¿Ah? Adipocitos grandes, chiquititos, anormales. O sea, difícilmente, si tú no estudias, tú no puedes decir que la célula de origen aquí es tejido adiposo. O sea que el tumor ha ido perdiendo diferenciación. Ya no se parece a la célula de origen. Mira, tú tienes estos adipocitos con estos núcleos súper grandes acá, núcleos horribles, grandototes. Son los famosos lipoblastos. Eso es de liposarcoma. Entonces, de más está decirte que este tumor de acá abajo se comporta de una forma mucho más agresiva, del cielo a la tierra, en comparación con el de acá arriba. Este hace metástasis, este invade otras estructuras.
Este mete el músculo esquelético, este crece, ¿okay? Este destruye. Mientras que este de acá arriba crece, pero se mantiene en su propio compartimiento. Entonces, en base a eso, en base a la morfología, ¿cómo distinguimos un tumor benigno o no maligno? Por el grado de diferenciación. Por diferenciación me refiero a qué tanto se parece a su célula de origen. La contraparte es la anaplasia. Anaplasia es que no se parece para nada a la célula de origen. La otra cosa que hace un tumor maligno es invadir, ¿ok? Un tumor benigno no invade. Un tumor benigno se mantiene confinado a su órgano o región anatómica de origen. Y lo otro es que el tumor benigno no hace metástasis, ¿ok? El tumor maligno sí tiene la capacidad de hacer metástasis. O sea, ya son dos cosas completamente distintas, ¿ok? Un segundo que puedo buscar más café y ya sigo. Bien, seguimos entonces. Una cosa importante de esto es que al momento de ponerle título a un tumor, hay que decir el grado de diferenciación. Como dice aquí, ¿no? Diferenciación es que tanto se parece un tumor a su célula de origen. Por lo menos aquí a la derecha, yo te puedo decir que este es un tumor que se parece mucho a células escamosas. Son células que se ven rosadas porque tienen amplio citoplasma, o más que amplio, abundante, y tienen estos remolinitos eosinofílicos, que eso es intento de hacer queratina. ¿Okay? Eso lo hacen mucho los epitelios queratinizados, o sea, los epitelios escamosos. Entonces, esto es un tumor de origen escamoso. En este caso sería moderadamente diferenciado porque sí son diferentes las células entre sí. Pero yo puedo aún decir qué tipo de tumor estoy viendo. Cuando yo no puedo decir qué
tipo de tumor es. Entonces, eso entra dentro de la categoría de los tumores que son pobremente diferenciados. O sea, que puede ser cualquier cosa, y ahí sí necesito otro tipo de herramientas para yo poder determinar con qué tipo de neoplasia estoy tratando. Eso es lo que ocurre cuando hay anaplasia. Cuando hay anaplasia, el tumor parece cualquier cosa. Yo pregunto, ¿pero qué es? ¿Es mesenquimal? ¿Es epitelial? ¿Es linfoide? ¿Es melanocítico? No lo sé. Entonces yo tengo que utilizar otras herramientas para determinar qué tipo de tumor es, para que al paciente se le pueda dar tratamiento. Antes de alcanzar esto, tenemos nosotros lo que se llama displasia. Displasia son cambios propios de las células, donde la célula adquiere características morfológicas de malignidad. ¿Okay? Con respecto a la displasia ocurre a nivel celular. O sea que la única forma de evaluar algo displásico es viéndolo a través de un microscopio. O sea, tú no vas a ver nunca una displasia con tus ojos desnudos. Entonces, la displasia también se va graduando, ¿no? Dependiendo de si es de bajo grado, alto grado, dependiendo de qué tipo de clasificación estés utilizando. Entonces, un tumor benigno, ¿okay? Como un leiomioma, es un tumor que es bien diferenciado. O sea que es un tumor que se parece mucho a su célula de origen. Y tú puedes, pero no debes encontrar figuras mitóticas frecuentes. Por lo general, encontrar muchas mitosis es indicativo de que el tumor tiene un comportamiento biológico más agresivo. Un tumor maligno, como el que tenemos aquí a la derecha, la célula poco a poco va dejando de parecerse a la célula de origen. Entonces, estos son tumores que morfológicamente las células son monstruosas. Como tienen aquí, ¿no? Núcleos grandes, núcleos chiquitos, núcleos arriba, núcleos abajo. O sea, hay pleomorfismo evidente. ¿Okay? Entonces, estos tumores cuando van creciendo, como toda masa que crece, también con el tiempo van a necesitar aporte sanguíneo. Una cosa importante, ¿por qué los tumores hacen masas? Siendo el mejor ejemplo de esto el cáncer de mama. O sea, si un tumor maligno de mama hace una masa, es porque el tumor está proliferando. Y cuando el tumor invade al estroma, el estroma reacciona. De un modo parecido, cuando un agente infeccioso invade un tejido, el tejido reacciona, ¿ok? Reacciona con inflamación, con proliferación de vasos. Entonces, en el caso de los tumores, cuando el tumor invade el estroma, el tejido se pone bien fibroso, ¿ok? Como si fuera una cicatriz fibrosa. De hecho, en los cánceres de mama, los malignos, esa proliferación de tejido fibroso es lo que le da al tumor su característica masa palpable. Esa reacción fibrosa del estroma en un tumor maligno, eso se llama desmoplasia. O sea, cuando tú ves reacción desmoplásica del estroma, tú estás frente a un tumor maligno porque el tumor está invadiendo el estroma que le da soporte. Entonces, esto que usted está viendo acá es lo que tú aspirarías a encontrar cuando estás viendo una citología cérvico-vaginal que es producto de una muestra de Papa Nicolau. Entonces, aquí a la izquierda, lo que vemos son células escamosas con histología conservada. Ves que los núcleos son redonditos, son centrales y los bordes celulares son bien definidos. El citoplasma es homogéneo. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos sin malignidad. Aquí no hay evidencia de malignidad. Ah, y por cierto, por eso se llaman células escamosas. Ves como que son como poligonales los bordes. O sea, aquí no hay malignidad. No hay evidencia morfológica de malignidad. ¿Qué ocurre? Cuando hay infección por VPH, tú no vas a ver el VPH en el microscopio. El VPH es súper chiquitito en comparación con una célula. Lo que sí es cierto es que el VPH causa cambios en las células epiteliales del cérvix, tanto las escamosas como las endocervicales. Esos cambios que él induce son cambios citopáticos o también le denominamos, atipia viral. Realmente eso es lo que tú ves en el PAP. Entonces, en esta célula de la derecha, tú ves varias cosas. Compara el núcleo. ¿Ah? Ves el núcleo como acá está mucho más grande. ¿Ok?
está oscuro, se llama hipercromasia. ¿Ok? Ves que los bordes son más irregulares, o sea, hay irregularidad de la membrana. Tienes aquí una célula con dos núcleos, se llama binucleación. Todo eso que estoy hablando son cambios que obedecen a displasia. ¿Ok? O sea, esto todavía no es un tumor maligno, pero es una cosa que puede ir en vías de convertirse en uno. Entonces, esta displasia que está acá es lo que uno busca detectar en las muestras de PAP para poder darle su respectivo tratamiento. Ojo, esto no es cáncer, pero si es una condición que con el tiempo puede transformarse a. No es que se va a transformar, pero puede, ¿ok? Requiere más vigilancia o tratamiento dependiendo de. Estos famosos cambios asociados a el virus del papiloma humano son los famosos coilocitos, ¿ok? Los coilocitos son estas células escamosas del cervix que tienen evidencia morfológica de atipia viral debido a VPH. Coilocitos, porque se dan otro término más. Bien. Anaplasia es cuando definitivamente tú no puedes determinar qué célula estás viendo. Como esto que está acá. Dime qué célula es esta. No sabes. Yo tampoco lo sé. Puede ser cualquier célula, ¿ok? Una célula que se ha desdiferenciado tanto que no parece nada. O sea, es una célula completamente anaplásica. Otra cosa que tenemos aquí es pleomorfismo nuclear. Pleo de variable, morfismo de forma. O sea, el núcleo tiene muchas formas. Grande, chiquito, la cromatida es clara, otra es más condensada. El tipo hace lo que le da la gana. ¿Ok? Otra cosa que tenemos aquí, mira esto que está aquí en el centro. Es una mitosis completamente atípica. ¿Ok? Tiene más de 2 huevos de cromosomas. Muchos, de hecho, ¿no? Eso es característico de los tumores malignos. Y la otra cosa es la prelapolaridad. O sea, los compartimentos nucleares, unos están arriba, otros abajo. Eso es una forma que un recurso morfológico que utilizamos al momento de evaluar los distintos tumores. Por ejemplo, no tienes aquí una celulita normal, redondita, con su núcleo redondito, mientras que tienes aquí una anaplásica. Ves como la forma varía toda, ves que el núcleo está mucho más hipercromático, ¿okay? Irregular la membrana. Esos son indicativos morfológicos que estamos frente a una neoplasia definitivamente maligna. ¿Okay? Recuerda que las neoplasias benignas se parecen mucho a su célula de origen. Entonces, pueden buscar esta cuenta en Twitter, salen cosas bonitas, es para que tú das toda la gama de mitosis atípicas que puedes encontrar. Mitosis que parece un croissant, mitosis que parece un murciélago, mitosis que parece un Mercedes-Benz, mitosis que parece una florecita. Todas esas son mitosis atípicas. Cuando tú encuentras una mitosis atípica, tú estás frente a un tumor maligno, ¿ok? Estás frente a una neoplasia maligna. Esta bonita parece un árbol. Entonces, miren, esto que está a la derecha, estos son los famosos leiomiomas mal llamados fibromas, ¿ok? Esto que tenemos aquí a la derecha es un corte coronal de un útero, ¿ok? Aquí tienes acá abajo el cervix, ¿ok? Aquí está el canal endocervical y acá arriba está la cavidad endometrial obliterada por los tumorcitos y tienes aquí el miometrio, ¿ok? Entonces ves que tenemos muchos leiomiomas, 1, 2, 3, 4. Puedes tener todos los que tú quieras. Lo importante de estos leiomiomas es que son tumores que crecen dentro del útero. Pueden crecer todo lo que ellos quieran, pero lo importante es que crecen dentro del útero. ¿Ok? No invaden otras estructuras. Entonces, son tumores que son bien circunscritos. O sea, tú puedes delimitar fácilmente los límites del tumor. ¿Ok? Otra cosa, no hacen metástasis. Y otra cosa importante es que por mucho que crezcan, se mantienen confinados en su órgano de origen. Sí es cierto que, por ejemplo, este crece bastante, este puede empujar un poquito la vejiga y eso a la paciente le molesta. Sí, un tema de obstrucción mecánica. Bueno, ¿cuál es la solución de eso? Bueno, a la paciente lo operan, le quitan el útero y ya, perfectamente normal. La resección quirúrgica es curativa. Esto que está acá abajo es la contraparte maligna, ¿ok?
Esto es un leiomiosarcoma. Aquí está el cervix. Y dime acá arriba dónde comienza el tumor y dónde termina. O sea, el tumor, los bordes son difíciles de discernir. O sea que es un tumor que no está encapsulado. Es un tumor con bordes infiltrantes. ¿Ok? Mira tú cómo se mete aquí. O sea, el tipo perfora la serosa del útero y probablemente está en contacto con otros órganos. Y en ese contacto, él se mete, invade otros órganos. O sea, mira, esta bolita redondita, bien bonita, y está acá, tú no puedes decir a dónde termina, dónde comienza. O sea, un tumor que hace lo que le da la gana. Es un monstruo. ¿Ok? Esto que está abajo es un monstruo. Y las células son correspondientemente monstruosas. O sea, esto es lo que no queremos. O sea, esos son los tumores que agarran, hacen metástasis, se riegan a otros órganos y es lo que al final del día termina tristemente acabando con el paciente. O sea, eso es lo que nosotros no queremos, pero bueno. Entonces, ¿ves la diferencia, no? Este de acá arriba, los tumores, bolitas, redonditas, circunscritas, operas, para adelante, paciente, vida feliz. Pero esta acá abajo la historia lamentablemente es otra, ¿ok? Esto es lo que no queremos, pero existe, pero existe. Este que está acá es uno que me tocó recientemente, ¿no? Esto que está acá, vamos a pasar de la foto, yo la tengo. Antes de eso. Con el permiso del paciente, ¿no? Por suerte no sale la cara. No sé, aquí una diapositiva. Voy a poner en grande, en pretty. Con el permiso del paciente, porque esto es para fines netamente académicos. Y este fue un paciente que fíjese el tipo, al señor le quitaron todo el brazo izquierdo porque le salió un condrosarcoma del útero, del húmero. Ya huevado yo, del húmero, ¿ok? Del húmero izquierdo. Al paciente le hicieron su resección con márgenes amplios, porque el tumor era granotote, lamentablemente eso no lo vi. Le quitaron el brazo, condrosarcoma, márgenes sin tumor, y el tipo salida, ¿no? Ya ni modo. Vivirás sin un brazo, pero vivirás. Si no se lo quitan, el tumor se va a regar y va a acabar con él. El problema es que al cabo, mira, aquí está la cicatriz. Al cabo del tiempo, el tipo, como le está comenzando a hacer otro brazo, ¿no? Una joroba tiene ahí. Esto que está aquí es recidiva del tumor, porque los condrosarcomas son tumores malignos bien obstinados. Ellos vuelven a crecer y la quimio y la radio no le pegan bien. Entonces, el tratamiento es con resecciones amplias. La cosa es que en el remanente del muñoncito le comenzó a salir tumor de nuevo. Y por hacerles de la vida, eso me tocó a mí, ¿no? Estas aquí son mis manos, por cierto, ¿no? Entonces me mandaron esta bola que parece un jamón de Navidad y cuando uno lo corta, entonces hay que cortarlo todo, tú ves todo esto es condrosarcoma, ¿no? Es un tumor gelatinoso, eso es gelatinoso brillante, eso es matriz condroide. Es un tumor que tú ves cómo se mete en toda la estructura, el tipo se mete en el músculo esquelético, se mete en el hueso, surge del hueso, perdón, y ves, ahorita te voy a mostrar por qué, y ves cómo está al ras el de los márgenes de resección. Es un tumor que crece, hace lo que le da la gana. Los condrocitos neoplásicos proliferan a rienda suelta. Los tipos hacen obstinadamente lo que les da la regalada gana. Esos son tumores malos, 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 malos. Entonces ya esto es más fijada la pieza. Entonces acá arribita está un pedacito de piel y acá abajo está el hueso de la escápula, ¿ok? Entonces aquí lo rojo es la médula ósea y aquí lo blanquito es la cortical del hueso. Y lo chocolatito es músculo esquelético. Entonces mira aquí cómo el tumor surge del hueso de la escápula y mira cómo él va creciendo. El tipo se va metiendo, metiendo, metiendo. Ve aquí cómo desplaza y ocupa todo el músculo esquelético. O sea, el tumor obstinado siguió creciendo. Él no se quedó limitado al hueso. O sea, el tipo agarró el hueso, lo destruyó la cortical, crece, 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 crece. Eso es de tumores malignos. ¿Okay? Un condroma se queda limitado a su compartimiento,
Pero el condrosarcoma dice, permiso que voy, trácata, 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 trácata. Monstruoso. ¿Okay? Este es los tumores más espectaculares que me ha tocado en toda mi carrera, incluyendo la residencia. Súper cool. Para mí no, para el paciente lamentablemente no. Bien. ¿Cuál es el problema con los tumores malignos? Pueden, y probablemente si da chance, van a hacer metástasis. Ya que el tumor agarra su origen y viaja y se siembra en otro lado. Es una cosa que un tumor benigno tú no esperas que haga. Con el tiempo, las células neoplásicas malignas adquieren la capacidad de desprenderse y viajar por el sistema vascular sanguíneo o linfático y llegan, por ejemplo, a sembrarse en ganglios, como el que ataca a la derecha, ¿no? Es un ganglio con su cápsula y ves cómo está ocupado todo por glándulas neoplásticas que producen moco. ¿Okay? Eso es un adenocarcinoma metastásico. No es que es una regla absoluta, pero les gusta más, ¿no? A los carcinomas les gusta más meterse a los vasos linfáticos, mientras que a los sarcomas les gusta más diseminarse por la sangre. Como le decía anteriormente, ¿no? Los tumores hematolinfoides, al estar en la sangre, son generalizados. Por lo tanto, la definición de metastásico no aplica. O sea, que si yo le digo a ustedes una leucemia metastásica, está mal dicho, ¿ok? O un linfoma metastásico, está mal dicho, ¿ok? Porque realmente no aplica en ese, ya ellos están regados, ya están diseminados, por así decirlo. Bien, cuando un tumor se monta en un vaso sanguíneo o linfático, en este caso linfático, así como cuando tú te montas en el metro y viajas a otro lado, la primera estación en la que paras, en este caso, la primera estación donde para la célula neoplásica y se siembra, se llama el ganglio centinela, ¿ok? Este es el primer ganglio que recibe la célula tumoral. Entonces, lógicamente, si un ganglio centinela es positivo por células neoplásicas, quiere decir que es un tumor metastásico que probablemente esté regado en otros lados, ¿ok? Esta es una forma de extrapolar qué pronóstico y qué tratamiento se le puede ofrecer al paciente. Bien. Vamos a hablar un poquito más, no, hasta las 10 o antes. Dame chance. Hablo un poquito de las generalidades epidemiológicas del cáncer, ¿ok? Entonces, el cáncer existe hace mucho tiempo. Eso se describe desde los griegos, ¿ok? Pero estudiar el cáncer en las distintas poblaciones nos ayuda a entender de dónde viene. Por ejemplo, ¿cómo sabemos que el tabaquismo está ligado al cáncer de pulmón? Bueno, agarramos 1000 personas con cáncer de pulmón y le preguntamos, ¿usted fumaba? Sí, 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 sí. Casi todos fuman. Entonces tú puedes establecer un nexo epidemiológico directo entre fumar y el cáncer de pulmón. Y fumar y lo que te dé la gana, porque cualquier patología está asociada a fumar. O sea, eso se logra gracias a la estadística. En ese sentido, también se ha demostrado que se asocia una dieta pobre en fibra a poder sufrir de cáncer de colon. En ese mismo sentido, se descubrió que el virus del papiloma humano está estrechamente relacionada con más del 90% de los cánceres de origen cérvico-uterino. Al haber demostrado la relación de este virus con ese cáncer, se pudo desarrollar la técnica de Papa Nicolau, que hoy por hoy es la mejor técnica de tamizaje para la prevención de un cáncer. ¿Ok? Y al poder yo predecirlo, al poder tamizarlo, puedo dar mejor tratamiento. ¿En qué sentido? Doy tratamiento en estadios tempranos del tumor. ¿Ok? Ya no tengo que hacer cirugías mutilantes, masivas. Porque sí, la cirugía cura, teóricamente, pero en temas grandes de la cirugía, mayor comorbilidad va a tener la paciente. ¿Okay? Una cirugía nunca es algo inocuo. ¿Okay? Todo eso tiene su riesgo. Entonces, la meta aquí es abordar el tumor en estadios tempranos. O sea, cuando está regado ya es muy difícil tratarlo. Entonces, la meta aquí es abordar el tumor cuando está chiquitito, cuando está comenzando. Y eso se ha logrado estudiando los distintos tipos de cánceres y estudiando cuáles son los factores de riesgo relacionados a estos tipos de cáncer. ¿No? Lo bonito que es esto. Bien. En un inicio, creemos que el cáncer solamente se debe a factores genéticos, ¿no?
Pero hemos visto que el cáncer también se asocia a factores del ambiente. Por ejemplo, yo no fumo. Bueno, se puede que es raro que yo haga un cáncer de pulmón si yo no fumo, ¿ok? Por ejemplo, pero si yo soy un alcohólico, puede que yo esté en riesgo de sufrir con el tiempo cáncer del hígado, por ejemplo, ¿ok? Se ha visto también que hay ciertas hormonas asociadas a desarrollo de ciertos cánceres. Por ejemplo, las pacientes con exceso de estrógeno, existe una relación con cáncer de mama y cáncer de endometrio. La obesidad, en su momento hablaremos de ella, se asocia a muchos tipos de cánceres porque la obesidad impone un estado inflamatorio basal al paciente. ¿Okay? Esta inflamación se asocia con el tiempo a cambios de las células, cambios que pueden ser neoplásicos en determinado momento. Por ejemplo, hay infecciones que se asocian al desarrollo de ciertos cánceres. Ya les mencioné el VPH, pero por ejemplo, el Helicobacter pylori no tratado con el tiempo se asocia al desarrollo de cáncer gástrico. Por eso es que hay que tener cuidado con las famosas gastritis. Por ejemplo, el grupo de Epstein-Barr se asocia a varios tipos de linfoma. Y así hemos descubierto que hay agentes infecciosos que se asocian a ciertos tipos de cánceres. Y que teóricamente, si tú evitas el contacto con ese agente infeccioso, evitas ese cáncer. Teóricamente, siempre hay excepciones, pero vamos conociendo mucho sobre esto. Bien. Como toda enfermedad, entre más viejo tú eres, en mayor riesgo estás de sufrirlo. Y el cáncer no es la excepción. Pero eso es que es normal o es esperado encontrar cánceres en personas mayores. Por ejemplo, yo tengo 32 años recién cumplidos. Es raro que yo a mi edad haga un cáncer. No es imposible, pero es raro. Sin embargo, cuando tenga 64 años, que es el doble, es esperado que yo haga un cáncer, ¿ok? Porque con el tiempo, mis mecanismos de evitar mutaciones se van perdiendo, ¿ok? Entre más yo envejezco, y ustedes también, mis células van acumulando mutaciones, ¿ok? Sobre los años. Sobre los años, los mecanismos de vigilancia se van perdiendo y es probable, o es más probable que con el tiempo tú puedas desarrollar algún tipo de cáncer. La otra cosa que con el tiempo, nuestro sistema inmune va debilitándose, ¿ok? O las mutaciones lo van venciendo. Entonces, es esperado, ¿ok? Que un paciente mayor haga un cáncer con más facilidad en comparación con un paciente más joven. Eso no quiere decir que a los jóvenes no le den cáncer, pero le dan otro tipo de cáncer. Por ejemplo, en niños es más común encontrar leucemias y linfomas que sí se asocian a anomalías genéticas como tal. ¿Okay? Por eso es que es tan famosa esta asociación de niños contra leucemia y cáncer. ¿Okay? Porque en los niños es más esperado la leucemia. Por ejemplo, este que está acá es un carcinoma de la piel, un vaso celular. Él se asocia con la exposición crónica y descontrolada a la luz solar. No es porque yo fui a la playa este fin de semana me ha dado un vaso celular. Son años de exponerme, ¿ok? Años de exponerme que yo puede que asocie, que desarrolle este cáncer que se asocia a la exposición a luz solar sin vigilancia y sin control. Denme una cubita rapidito. ¿Qué hora es? 9:30, media hora. Vamos a terminar. Bien. Vamos a hablar un poquito de los genes del cáncer, ¿ok? Porque conocer los genes y la biología molecular del cáncer nos ha ayudado a entender cómo se comporta el cáncer y al entender cómo se comporta, podemos atacarlo, ¿ok? Entonces los cánceres, independientemente de cuál sea, comparten ciertos genes. Por ejemplo, hay oncogenes que son genes que promueven el crecimiento de las células. En este caso, el crecimiento no regulado. La contraparte fisiológica del oncogen es el protooncogen. El protooncogen hace que la célula prolifere en base a un estímulo. El oncogen no necesita estímulo, hace lo que le da la gana. Por eso es que tú esperas encontrar oncogenes en los cánceres. Otros genes del cáncer importantes son los genes supresores de tumor. ¿Okay? Un gen supresor de tumor es un gen que se activa cuando se detecta que hay anomalías en el ciclo celular. Entonces, el gen supresor de tumor
codifica proteínas que van y destruyen o se encargan de destruir esa célula que se salió de control. Son como tus policías, ¿ok? Son policías que evitan que estas células peligrosas proliferen. Entonces, en los cánceres, estos genes supresores de tumor están disminuidos o abolidos, ¿ok? Por lo tanto, la célula neoplásica crece como le da la gana. También tenemos genes que regulan la apoptosis. El cáncer chifea la apoptosis, la evade. Por lo tanto, las células neoplásicas tienen mayor capacidad de sobrevivir y proliferar sin control. Y también tenemos genes que regulan la interacción entre la célula neoplásica y nuestro cuerpo, ¿ok? Gracias a esos genes, por ejemplo, la célula neoplástica puede agarrar y puede chifear tu sistema inmune. Es como, por ejemplo, un maleante se viste de policía y entonces él pasa desapercibido. O sea, como que se camuflajean. Entonces, ciertas células del cáncer se camuflajean y así evitan la vigilancia inmune, ¿ok? Chifean, engañan a tu sistema inmune. Bien. En el cáncer hay muchos tipos de anomalías genéticas, ¿ok? Son las famosas mutaciones. Lo que pasa es que mutaciones hay muchas, ¿ok? Por ejemplo, cuando tú estudias la parte de la biología celular, aprendiste el DNA con sus nucleótidos y sus dobles cadenas de hélices. Hay mutaciones tan simples, por así decirlo, que solo involucran el cambio de un nucleótido por otro, aquí, a nivel de la estructura del DNA. Mientras que hay otras anomalías cromosómicas tan grandes que lo que hacen es alterar la estructura propia del cromosoma. Un ejemplo de esto es decir, en el cáncer. Mira, aquí yo tengo en el edificio este que tiene 29 pisos. Entonces vamos a decir que una mutación puntual sería agarrar un piso y quitarle un mosaico. Esa es una mutación puntual. Mientras que una aberración cromosómica sería agarrar y demoler un piso entero o dos pisos enteros. Obviamente suena a que demoler el piso entero es más grave, pero para que tú entiendas, en el cáncer, ese tonto cambio del mosaico, que es la mutación puntual, eso causa enfermedad. ¿Ok? Parece más inocente, pero no lo es. O sea, son cosas que para que tú veas lo heterogéneo que puede ser esto. ¿Ok? Gracias a la estadística, se ha podido determinar que ciertos cánceres tienen anomalías bien descritas. ¿Ok? Por ejemplo, está la leucemia mieloide crónica, que tiene sus anomalías bien descritas con su cromosoma Filadelfia, y al entender esa, tú lo diagnosticas rápidamente y le das tratamiento dirigido. ¿Okay? Eso se da gracias a el estudio estadístico de estas enfermedades. El punto es que todas estas mutaciones, cual sea, la que más te guste, todas están orientadas a que el cáncer tenga una ventaja por encima de las células no neoplásicas. Y gracias a eso, sin tratamiento, él termina ganando la batalla. Bien, un momento aquí para buscar agua y así.
Entonces, en este punto, vamos a hablar un poquito de las mutaciones. Voy medio rápido porque las mutaciones las volvemos a tocar cuando discutimos la parte de las enfermedades genéticas. Porque mutaciones no es que es una, hay muchos tipos de mutaciones. Por ejemplo, tenemos estas mutaciones driver que lo que hacen es agarrar los genes del cáncer, o mejor dicho, agarrar genes y alterar su función, ¿okay? De manera que estos genes se conviertan en genes que favorezcan el cáncer. Por así decirlo, es una mutación que ejerce un cambio biológico en la célula que favorece la transformación neoplásica. Estas mutaciones driver pueden ser adquiridas o heredadas o las dos, ¿ok? Y están las otras mutaciones passenger o pasajeras. Estas son adquiridas y teóricamente parecen ser más inocentes porque no afectan el comportamiento de la célula como lo haría una mutación driver. Pero el asunto no se acaba ahí, ¿ok? Por ejemplo, una mutación passenger, como dice la diapositiva, parece ser inocente, parece ser inofensiva, pero gracias a esas mutaciones passenger, es como por ejemplo, encontramos que hay factores carcinógenos. Por ejemplo, un cáncer que es adquirido. Quiere decir que yo no nací con esa predisposición, pero hubieron factores del ambiente que favorecieron que yo desarrollara este cáncer. El mejor ejemplo ocurre, por ejemplo, con el carcinoma de la piel. ¿Ok? Uno no nace, yo no tengo predisposición genética a eso. Pero ¿qué ocurre? Yo tomé sol mucho tiempo sin protección y sin prevención. Entonces, la radiación que provocan los rayos ultravioleta, con el tiempo fueron generando mutaciones passenger en mis células o pasajeras. Y eso con el tiempo favoreció que se acumularan y que se desarrollara el evento puntual del desarrollo de la neoplasia. ¿Ok? Entonces, en este sentido, eso fue inducido por la luz ultravioleta. Entonces, podemos considerar que esa luz ultravioleta es un carcinógeno. Entonces, gracias a los elementos del ambiente, nosotros podemos con el tiempo adquirir mutaciones. ¿Ok? Podemos adquirir mutaciones que en un principio parecen inocentes, pero con el tiempo se acumulan y sí se puede desarrollar el cáncer como tal. Por ejemplo, una vez que yo fume, no quiere decir que me da cáncer de pulmón. Pero si ahora me comienzo a tirar una cajetilla diaria de cigarrillos, yo voy acumulando más daño. Y puede que sí, entonces desarrolle un cáncer con el tiempo. Puede que sí, ¿ok? Porque se va adquiriendo daño genético que se va acumulando, ¿ok? Todo esto es acumulativo. Entonces ves que la mutación passenger sí tiene su importancia desde el punto de vista ambiental. Entonces todas estas mutaciones hacen que las células afectadas ganen ventajas sobre las otras, se vuelvan obstinadas, resistentes al tratamiento, proliferen sin control, entre muchas otras cosas. Bien, tenemos la última mutación que son las mutaciones puntuales, ¿ok? En las mutaciones puntuales, las vías que codifican genes se alteran y entonces se pueden generar genes defectuosos. Por ejemplo, aquí, ¿no? En una mutación puntual se cambia un nucleótido por otro y esa cosa que parece tan mínima, tan tonta, tan inocente, bueno, eso genera una mutación en todo el código de la célula y hace que la célula se transforme en neoplásica. Por ejemplo, si yo lo quisiera joder a ustedes, yo les digo, una regla básica de las charlas es que la letra sea Arial 12 con espacio 1.5, ¿ok? Usted me puede hacer una charla espectacular con fotos hermosas, bien explicadas y todo, pero a donde tú me pusiste una letra que no fuera Arial, yo te digo a ti, 0. O sea, una tonterita como las letras, ves cómo alteró todo tu trabajo, ¿ok? Eso ocurre en las células. Una tonterita como un simple cambio en una simple base nitrogenada. Eso genera una mutación que puede transformar un protoncogen a un oncogen y gracias a eso la célula comienza a proliferar sin control. Un ejemplo de esto ocurre en el gen RAS, que es probablemente el gen más mutado
en los cánceres humanos de forma general. Estas mutaciones puntuales también pueden afectar a los genes supresores de tumor y lo que hacen es silenciarlos o desactivarlos. En ambos escenarios, la célula neoplástica prolifera como le da la regalada gana. Uno muy conocido y reconocido es la mutación de TP53. ¿Okay? TP53 codifica la proteína P53. Usted recuerda que esta es una proteína importante en el ciclo celular porque ella se encarga de vigilar este ciclo celular. ¿Okay? Cuando hay una anomalía en el ciclo celular, P53 es como un policía que detecta la anomalía y la detiene. Entonces, te imaginas que si no tenemos TP53, no vamos a tener P53, ¿ok? Por lo tanto, no hay retenes y la célula con anomalías circula libremente, ¿ok? Entonces, es esperado que en los cánceres exista mutación del TP53. Eso es bastante común. Bien. Eso con respecto a mutaciones a nivel de cosas pequeñas como los nucleótidos. Pero también puede haber rearreglo de los mismos genes, ¿no? De los mismos cromosomas. Por ejemplo, puede haber translocaciones, que es que las patitas de los cromosomas se intercambian, ¿ok? Una bien famosa es la 922, que es la que encontramos nosotros en la leucemia mieloide crónica, o también pueden ver inversiones de estos cromosomas. Estos cambios puntuales en los cromosomas son característicos de ciertos cánceres, ¿ok? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando hay esta translocación 922? Porque eso es importante. Puede que esta translocación favorezca la activación de protoncogenes, ¿ok? Y gracias a esa activación de este protoncogen, la célula neoplástica comienza a proliferar sin control, ¿ok? Prolifera sin control. Entonces, un ejemplo de estos hay ciertos linfomas, ¿no? Que tienen translocaciones, por ejemplo, el Burkitt tiene translocación 814, que eso codifica este gen MYC o MYC, que lo que hace es que ese linfoma prolifere sin control, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre? Tú puedes tener varias de estas translocaciones, de estas mutaciones juntas. A eso es a lo que me refiero, a la heterogenicidad del cáncer. Por eso es que el tratamiento es a veces difícil y por eso es que el comportamiento entra del rango también de lo impredecible. ¿Okay? También puede tener reloj de genes que dan como resultado genes de fusión. Mira, por ejemplo, esto que está aquí es un cariotipo, ¿no? En el cariotipo tenemos 46 cromosomas, está bien, y lo que tenemos es una translocación del cromosoma 9 con el 22. Entonces, esa translocación da como resultado que se forme el gen de fusión BCR-ABL. ¿Okay? Este BCR-ABL es característico de la leucemia mieloide crónica. Gracias a ese gen de fusión BCR-ABL, las células de la línea mieloide tienen una actividad tirosinquinasa aumentada. Esa actividad hace que la célula prolifere mucho. Eso lo que hace es que con el tiempo el paciente desarrolle una leucemia mieloide crónica. Entonces, conocer eso ha llevado a que se desarrollen terapias antitirosinquinasa. Y gracias a eso se han logrado desarrollar tratamientos para este tipo de cáncer, ¿no? El paciente con leucemia mieloide crónica le va muy bien, ¿sí? Le va muy bien, gracias a que entendemos la base molecular de por qué se genera este tipo de cáncer. Otro tipo de anomalía a nivel cromosómico son las deleciones, ¿ok? En estas deleciones se puede perder algún segmento de un cromosoma y esto puede dar como resultado que se pierda un gen supresor de tumor. Como dice aquí abajito, ¿no? Pueden coexistir deleciones y mutaciones puntuales, que eso es lo que aumenta el potencial biológico de un tumor de poder sobrevivir, ¿ok? Hay deleciones que son bien descritas, ¿no? Por ejemplo, esta deleción del 13q14 que da lugar a este gen RB, que es característico en el retinoblastoma. Retinoblastomas son tumores de la infancia pediátricos que crecen en la retina, ¿no? Por ejemplo, aquí está un ojo, esta foto es real, esto me tocó a mí una vez cuando lo tengo en el hospital del niño. Esto es un corte, sería sagital de un ojo. Ok, aquí está la córnea, el lente, los negros, el coroides, y acá atrás está el nervio óptico. ¿Okay? Y esta masita blanca que está aquí, este es el tumor, o sea, el retinoblastoma.
ocurre probablemente gracias a esto, ¿no? A esta lesión 13q14 que codifica este gen. Dentro de esto, ¿cómo se pierde el TP53? Bueno, muchos asocian con la lesión del 17p. Entonces, gracias a eso se pierde el TP53 y entonces muchos cánceres se asocian a esto. Bien, hay otros genes que se pueden entonces amplificar, ¿ok? Que se da porque hay proteínas que se sobreexpresan. Entonces, gracias a eso se generan muchísimas copias de un solo gen y eso se puede detectar en los distintos laboratorios. Un ejemplo de esto es el HER2 que se amplifica en ciertos cánceres de mama. ¿Okay? Esta amplificación, que es lo que te ve aquí por técnica de inmunistoquímica, te ayuda a ti a poder darle terapia dirigida a estos tumores, ¿no? Es un ejemplo de cómo se utiliza esto en la práctica. Bien, otro concepto que vemos aquí es la aneuploidía. Usted sabe que sus células somáticas todas tienen 23 cromosomas del padre y 23 de la madre. O sea, son diploides. O sea, son células que tienen múltiplos de 23. O sea, tus células deben tener 46 cromosomas. Siendo la excepción, tus células sexuales. Si eres hombre, tus espermatozoides. Si eres mujer, tus óvulos. ¿Por qué? Porque ellas tienen la mitad. Tienen 23. Son haploides. Cosa que cuando te vas a reproducir, se genera o se suma 23 del padre con 23 de la madre para dar un cigoto diploide. ¿Okay? Los cánceres, eso le vale madre. ¿Okay? Los cánceres, algunos son aneuploides, o sea que tienen números de cromosomas que no son múltiplos de 23. Ellos pueden tener los números de cromosomas que le da la regalada grana. Tienen cariotipos monstruosos, sobre todo los carcinomas. Son aneuploides. ¿Cómo se genera eso? Porque hay demasiados errores a nivel de los checkpoints del ciclo celular. O sea, son realmente monstruosos. Por ejemplo, miren lo que pasa aquí. En una mitosis normal, se generan dos células hijas con el mismo número de cromosomas. Pero cuando hay errores en el ciclo celular, la mitosis es defectuosa y entonces tengo una hija con más cromosomas que otras. Ambas son aneuploides, ¿ok? Y eso es muy característico de los tumores, sobre todo los sarcomas y los carcinomas. Entonces, todo esto que he hablado hasta el momento son alteraciones a nivel de genética, ¿ok? Pero recuerda que también pueden ocurrir alteraciones que son a nivel epigenético, a nivel de las histonas y a nivel de la metilación del DNA. ¿Por qué es importante? Porque esta metilación en determinado momento ayuda a silenciar el genoma. Eso es útil. Yo lo explico como, tú tienes un carro, o mejor dicho, tú tienes en tu casa una estufa. La estufa, tú solo la prendes cuando vas a cocinar, ¿ok? Tú no puedes dejar la estufa siempre prendida. ¿Por qué? Porque es probable que la casa se te incendie. Entonces no es bueno que siempre algo esté encendido. Lo mismo ocurre con tu genoma. Tu genoma no siempre puede estar encendido porque eso puede generar codificación de genes o de proteínas anormales en este caso. Entonces es importante que en determinado momento tu genoma se silencie. ¿Y cómo se logra esto? A nivel epigenético con la metilación del DNA. ¿Okay? Entonces, ¿qué ocurre? Ciertos tumores pueden agarrar y metilar, o sea, silenciar genes supresores de tumor. O sea, vean qué hábil que son ellos. Ellos agarran y metilan el DNA y entonces se silencian genes supresores de tumor y por lo tanto no cumplen su función. Entonces, estas son alteraciones a nivel epigenético que también pueden ocurrir. Entonces, esta mezcla de alteraciones genéticas y epigenéticas son lo que con el tiempo se acumulan y pueden favorecer el desarrollo del cáncer, que eso llamamos de forma colectiva la carcinogénesis. Lo que sí es cierto es que una sola mutación no es suficiente para producir cáncer. De hecho, yo siempre digo que nosotros todos los días acumulamos mutaciones, pero nuestros mecanismos de regulación, nuestro P53, nuestros genes supresores de tumor, se encargan de que estas mutaciones no avancen. Para que un cáncer se establezca como tal, tiene que pasar mucho proceso de mutación, de acumulación de mutaciones. Eso demora mucho tiempo. O bueno,
más que además mucho tiempo no es automático, ¿no? Porque depende, porque también hay, es variable, ¿no? Entonces, el cáncer, cuando va avanzando, va acumulando más y más mutaciones. Eso es lo que hace que cada vez el tipo se haga más agresivo, se haga más maligno, hace que su comportamiento sea más potente, ¿no? Eso es la progresión tumoral. Con el tiempo, el cáncer es tan agresivo, no responde al tratamiento y entonces eso es lo que nos da a nosotros dolores de cabeza. Por ejemplo, tienes aquí un tumor normalito, pero tienes un tejido normal, hay proliferación y el tumor, en este caso un carcinoma, se mantiene in situ, o sea, se mantiene en su capa de origen, ¿no? En su epitelio de origen. Con el tiempo acumula más mutaciones y adquiere la capacidad de invadir, o sea, se expande más allá de su origen. Y con el tiempo adquiere más mutaciones que le ayudan entonces a hacer metástasis. O sea, el tumor progresó de algo contenido hasta algo que se riega y se disemina. O sea, realmente eso es un comportamiento que no es lo mismo cuando está in situ que cuando está ya metastásico. No es lo mismo. Entonces, el cáncer tiende a tener progresión tumoral. ¿Okay? Entonces, hasta ahora sí, esta es la última diapositiva. A ver, muchachos, ¿tienen preguntas, comentarios? La próxima clase comenzamos en las hallmarks del cáncer. Profe, yo tenía, bueno, no sé, es más bien una curiosidad, pues, en la diapositiva ¿Quieres? donde estaba hablando de la anaplasia, pues, creo que Sí. había puesto una grasa blanca y abajo había puesto una grasa parda. O sea, la manera en la que usted pudo identificar es que esto es una anaplasia, porque, bueno, nosotros en histología habíamos visto un poquito que por lo menos en la grasa parda, a veces hay como células eh, un poco más grandes que otras, pues. Exactamente, pero ahí, o sea, usted supo que eso era como una anaplasia por los núcleos o porque ya se vio disque muy desordenado. Como... Mira, te lo pongo así. En la grasa parda, tú esperas encontrar un núcleo de este tamaño. No, Es un núcleo realmente enorme, ¿ok? Realmente grande, ¿ok? Mira el tamaño de los adipocitos. O sea, hay mucha variabilidad entre el tamaño de las células. De forma resumida, hay mucha variabilidad en la morfología. Entonces, ¿por qué esto no es grasa parda? La grasa parda tiene otras características histológicas. En la grasa parda hay muchas mitocondrias, pero como tú quieras, al final del día la grasa parda se parecen unas células unas entre otras. Esta no, mira, tienes esta depósito chiquitito. Mira, ¿cuántos caben aquí en esta? ¿Cuántas veces más grande es este depósito que este? Por lo menos 100 veces. Tienen una célula que es 100 veces más grande que otra célula. Eso excede la variabilidad histológica por mucho. ¿Ok? Otra cosa, estos adipocitos tienen núcleo. ¿Ok? Tienen núcleo, son nucleados. O sea, eso tú no lo esperas. Tú esperas un núcleo periférico en el adipocito, pero tienes aquí núcleos hipercromáticos, bizarros, enormes. ¿Cómo yo sé eso? Sí, o sea, esto se aprende con entrenamiento, ¿ok? Esa pregunta me hicieron en otro curso. ¿Cómo yo sé que algo es maligno y algo no es benigno? ¿Cómo yo sé que es grasa? Bueno, porque uno va desarrollando ojos con el tiempo. Esos ojos te ayudan a ti a determinar si algo es maligno o no. Vamos a ver si puedo hacer algo aquí para demostrártelo. Déjame ver aquí el Safari. Más un intento, ¿no? Vamos a compartirles mi pantalla. Creo que necesitaré el mouse para esto. Buscar el mouse. Vamos a ver dónde está. Una cosa sí te voy a decir. El alcance de la patología es mucho más amplio que el alcance de la histología. ¿Okay? La histología es básica. La patología ya es especializada. O sea, no es, estamos en niveles muy, muy distintos. Muy, infinitamente distintos. Para saber patología, tienes que saber histología. Y eso se logra con años de estudio y de exposición. Yo lo sé porque yo doy los dos cursos. El curso de patología y el curso de histología.
Vamos aquí, tejido conectivo. ¿Dónde es que sale eso? Debe salir aquí. Pues no. Aquí está, brown fat. Voy a utilizar la herramienta acá abajo. No, mira, aquí tienes comparación entre dos tipos de grasas. Vamos a con esto. Tienes tejido adiposo blanco, característico, clásico, ¿ok? Grande, con su bote de triglicéridos. Y sí es cierto que hay cierta variabilidad de tamaño, pero es una variabilidad mínima, ¿ok? Mínima. Mientras que acá tienes tu grasa parda o brown fat. Mira los núcleos de la grasa parda. Núcleos redonditos, bien uniformes. Usted puede decir que este, todos son virtualmente idénticos. El tamaño celular también es muy parecido. Y como tú sabrás ya, ¿no? El característico color pardo de él se lo da la gran cantidad de mitocondrias que él tiene porque su función es generar calor, ¿no? Sobre todo esperado en los animales que hibernan. Eso es grasa, eso es tejido adiposo histológicamente con histología conservada. Vamos a ver ahora un liposarcoma. Todos. Vamos a ver uno bien bonito para ti. Está este pleomórfico. La de acá arriba ya lo ves, ¿no? De acá arriba ya tú ves la variación en el tamaño de los adipocitos. Es evidente. Mira tú el tamaño de estos monstruos. Vamos a hacer un poquito más de zoom. ¿Ves la diferencia? O sea, realmente o sea, son la variabilidad del tamaño de la célula. Mira este chiquitito. O sea, ¿cuántos de estos caben acá? O sea, es infinitamente distinto versus lo que vimos en antes. O sea, estos tienes adipocitos acá, monstruos. Tienes, se llama pleomorfismo, ¿cuál es la palabra? Atipia adipocítica se llama. Eso es atipia adipocítica. Tienes células enormes, adipocitos enormes, y tú encuentras esto, ¿no? Ve los nucleados. Vamos a hacer más zoom aquí para que tú veas y compares el núcleo de la grasa parda del sujeto. ¿Ves este núcleo que parece una media luna? Eso es un núcleo con una membrana nuclear irregular. Y ves que es negro, es un núcleo hipercromático. Es un núcleo plomórfico atípico. Eso es característico de los liposarcomas, se llama un lipoblasto. ¿Okay? Por muy nucleado que sea la grasa parda, no tiene nada que ver con este. Este es este de acá, ¿no? Es otro lipoblasto aquí, ves el núcleo. No es ni redondito ni bonito, es un núcleo negro porque está hipercromático, los bordes son angulados, irregulares. O sea, es completamente neoplásico, maligno esto. Mira esta super grasota acá, enorme, y ves el núcleo acá. Esto es una cosa realmente monstruosa. O sea, ¿sabes? Entre decirte histología y patología, o sea, así como tú ves cambios macroscópicos, así como te enseñé la foto del señor que le trae una joroba acá, o sea, eso es evidentemente anormal. Bueno, cuando tú aprendes a ver patología, tú aprendes a decir que entre la patología y la histología es del cielo a la tierra y puedes regresar 10 veces si quieres. Ves este adipocito. Uf, una grasa parda la hace los mandados a él. Mira todo el núcleo, cómo es de atípico. O sea, redondito, lo dudo mucho. Y es completamente hipercromático. Es para que tú veas la tipia de algo maligno. Uf, es espantoso este tumor. Te voy a enseñar, por ejemplo, para que veas acá un sarcoma pleomórfico indiferenciado. Una UPS, Undifferentiated Pleomorphic Sarcoma. Un tumor clásico de maligno, ¿no? Entonces vamos a bajar para verlo bien. Mira las células. Yo te digo a ti, a ver, dime, Diana, ¿estas células qué son?
epiteliales, linfoides, mesenquimales, membranocíticas. Vaya, sabe qué es eso. La célula aparece de lo que tú quieras. La célula es monstruosa. Mira esta célula. Célula multinucleada. 1, 2, 3, 4, 5, 6 núcleos. ¿Ok? Y todos esos núcleos son diferentes unos entre sí. Pues se llama pleomórfico, porque todo es diferente. Te paseas y todo es diferente. Eso es lo que se llama anaplasia. Naturalmente tú me dices a mí, hey, Obregón, ¿esta célula de dónde viene? No sé, brother, tengo que mandar inmuno. Porque yo no sé si eso es epitelial, yo no sé si eso es mesenquimal, yo no sé si eso es melanocítico, esta persona es Ristenberg, esa puede ser cualquier cosa. ¿Okay? Entonces, así de agresivos son los tumores y eso es lo que se traduce en la formación de masas macroscópicas agresivas. Ups, ups, ups. Si te quieres pasar por toda esta página y tú vas a encontrar, mira, estas monstruosidades, cualquier cantidad de monstruosidades. Entonces, para que veas que realmente sí se ven, pero claro, tienes que tener un ojo entrenado para poder discernirlo. Y como tú dijiste, tu aporte es bueno porque para poder discernirlo, tienes que saber cómo es lo normal. La única forma que tú determines que algo es anormal es sabiendo cómo es lo normal. Mira, hay una mitosis atípica. Repito, esto toma años de entrenamiento, por eso es que esto es largo, tendido, ¿no? Pero es para que tú veas que la anaplasia sí se ve. No es que es difícil verla, sí se ve. Lo que es difícil es después ponerle un nombre. ¿Eh? Eso con un poquito de entrenamiento sí se puede hacer. Pero es para que tú veas lo que es histológico versus lo que es anaplásico. Lo anaplásico, como dice la palabra, anaplásico. Ana de no plásico de crecimiento. Es un crecimiento totalmente incorrecto, totalmente anormal. ¿Okay? Para que tú veas lo monstruoso que se puede poner el asunto de eso. Entiendo, profe, qué interesante. Gracias. Lo máximo es lo más interesante que hay. Me deberían querer estudiar patología, la mejor materia. No, mentira, eso es lo que le guste. Cada quien con lo suyo. Bueno, muchachos, los dejo para que hagan sus actividades y yo me voy a retirar al hospital a ver cosas anaplásicas. No, se ve de todo. Pero bueno, ¿qué tengo pendiente yo con ustedes? Una pregunta, ¿el lunes hay clase? No, profe, tenemos charlas. No, lo que pasa es que el lunes, yo tengo entendido que el lunes es 15 de agosto, o no sé. O sea, ese día hay clases curriculares. No es libre. Bueno, hasta el momento no nos han dicho nada. Habría que preguntarle a la coordinadora del salón para ver si ella le ha llegado algún anuncio. Bueno, si es libre, se correría el taller para el miércoles y no pasa nada, ¿ya? Pero si es normal, bueno, tenemos nuestra clase el lunes normal y ya, no pasa nada. ¿Okay? Entonces, lo que tengo pendiente es mandar el taller de más arriba, ¿okay? Como siempre, ¿no? Bueno, habiendo dicho eso, los dejo para que sigan sus cosas y cuídense y que estén bien, pues. Chao. Listo, profe, hasta luego. Bye.